Bien, vamos con el tema de derivación implícita. Ujú. Entonces, bueno, para poder hacer la derivación implícita, primero hay que entender qué es una función implícita. Ajá, y la diferencia que tiene, la diferencia que hay entre función explícita y función implícita, ¿no? Entonces, hasta este punto, la mayoría de las funciones estudiadas son de forma explícita. Por ejemplo, la ecuación y igual a 3x cuadrada menos 5, la variable y está escrita explícitamente como función de x. Es decir, y está totalmente despejada. Pero, por ejemplo, en la función y igual a 1 sobre x, también ahí está definida de manera implícita lo que es la x, ¿no? Es decir, cuando yo tengo la ecuación xy igual a 1, yo no tengo despejada la y. Ajá. Entonces, aquí está para poder entender, fíjate en estos ejemplos de aquí abajo. Esto es una forma implícita porque no está despejado la y esto es una forma explícita. Es decir, entonces, que cuando tenemos despejada la y, es cuando vamos a tener una función explícita. Si no está despejada la y, tengo una función implícita. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí sacan la derivada, ¿no? Si yo tengo y igual a 1 entre x, que es igual a x a la menos 1, su derivada va a ser con respecto a x. Acuérdate que yo no puedo derivar 1 entre x, hay que subirla y la veo como x a la menos 1, ¿no? Entonces su derivada sería menos x a la menos 1, es decir, menos x a la menos 2, o bien menos 1 sobre x cuadrada, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso es importante porque hay que entender que una vez que nosotros despejemos la variable y, ya tenemos una función explícita y de ahí ya podemos derivarla, ¿no? Entonces, fíjate, vamos directamente a unos ejemplos interesantes, ¿no? Las reglas de derivación para derivar implícitamente, lo primero que hay que hacer, fíjate, es derive de ambos lados de la ecuación respecto de x. Agrupe los términos en que aparezcan el diferencial de y con respecto al diferencial de x en el lado izquierdo de la ecuación y pase todos los demás a la derecha. Factorice del lado izquierdo y despeje. Ajá, entonces, por ejemplo, fíjate, aquí vamos a ver este ejemplo, está muy sencillo. Tienes y cúbica más y cuadrada menos 5y menos x cuadrada igual a menos 4. Estarás de acuerdo que es una ecuación implícita porque no está despejado y, ¿sí? Ahí aparece y cúbica, y cuadrada y aparece menos 5y, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es derivando de ambos lados, ajá, vas a derivar como tradicionalmente lo has hecho, ajá. Ahí en el primer renglón lo que ellos están haciendo es dejar indicada la derivada con respecto de x. Ya en el segundo renglón van a aplicar la derivada a cada sumando, pero en donde empiezan a derivar, pues es hasta el tercer renglón, ¿no? Entonces, bueno, esta es una manera de hacerlo. Yo ahorita voy a hacer un ejemplo en donde directamente derivas desde un principio para hacerlo más sencillo, ¿no? Entonces, la derivada de y cúbica, estarás de acuerdo que es 3y cuadrada y vas a poner el signo de la derivada. Ajá. Entonces, a ver, para hacerlo todavía más sencillo, déjame hacerlo en Word para que veas qué fácil es. Bien, entonces fíjate, te piden derivar implícitamente esta función. Ajá. Es y cúbica más y cuadrada menos 5y menos x cuadrada igual a menos 4. Entonces, bueno, eh, lo que vas a hacer, pues como te estaban indicando, es derivar en ambas partes y luego vas a juntar todo, ¿sale? Entonces, a eso hay que tenerlo muy bien en cuenta, ¿no? Entonces, mmm, aquí lo que voy a hacer es, bueno, ¿cuál es la derivada de y cúbica? Entonces, bueno, así vas a derivar, fíjate, lo vas a hacer así. Te va a quedar 3 veces la derivada de y cúbica, estarás de acuerdo que es 3 veces y cuadrada y vas a multiplicar por y prima. Ajá, entonces siempre que derives y, vas a multiplicar por y prima. Siempre, esa es la regla. Entonces, ahora, y cuadrada. ¿Cuál sería cuál es la derivada de y cuadrada? Pues la derivada de y cuadrada sería 2 veces y por y prima. Ajá. Menos, ¿cuál es la derivada de menos 5y? Bueno, la derivada de y con respecto a x es 1. Entonces voy a poner aquí, la derivada de menos 5y va a ser menos 5 por y prima. Ajá.
Entonces, si tú te das cuenta, vuelvo a repetir, lo que estoy haciendo cuando derivo implícitamente, cuando yo hago esta situación de derivar implícitamente, es siempre que yo derive con respecto a y, voy a multiplicar por y'. ¿Quién es y'? Pues es la derivada de y con respecto de x. Siempre va a ser así, ¿sale? Entonces, y cúbica es 3y cuadrada por y' más 2y por y' menos 5, o sea, porque la derivada de y cuadrada es 2 veces y multiplicas por y', porque estás derivando implícitamente, y la derivada de menos 5y, pues sería menos 5 por y', ¿sí? Ahora, continúo. ¿Cuál es la derivada de menos x cuadrada? Pues sería menos 2x. A esa no le vas a poner y'. ¿Por qué? Pues porque ya estás derivando esa función que ya es totalmente de x, ¿sale? Entonces, la derivada de menos x cuadrada es menos 2x y la derivada de menos 4, pues es 0, ¿sale? Así de fácil está la derivación implícita. Ahora, las primas las vas a dejar, las y' las vas a dejar del lado izquierdo y lo que no tenga y' lo vas a pasar del lado derecho. Ajá. Entonces, a estas que tienen a y', las vas a dejar ahí. En la siguiente renglón lo vas a poner así. Ajá. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, pues esto va a ser igual a el 2x que está restando lo vas a pasar sumando y bueno, entonces te quedaría 2x, ¿no? Porque hay un 0. Entonces, ya tengo las y' del lado izquierdo y las otras variables o constantes del lado derecho, ¿sale? Siempre es importante tener un orden. Después de ahí, voy a factorizar y'. Ajá. Entonces, al factorizar y', ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar y' que multiplica ¿a quién? Pues me va a quedar a 3y cuadrada. 3y cuadrada más 2y menos 5. Y eso va a ser igual. ¿Qué es lo único que hice? Factorizar la y', dejar una sola y', porque acuérdate que lo que yo quiero es y'. Yo quiero la derivada de y con respecto de x, ¿sale? Entonces factorizo y'. Estos pasos siempre van a ser iguales. Y entonces lo que quede al lado, lo que quede dentro del paréntesis, estarás de acuerdo que está multiplicando a y'. Entonces finalmente lo que voy a hacer es, lo voy a pasar dividiendo. Y entonces y', ¿a qué va a ser igual? Pues y' va a ser igual a 2x sobre, pues lo que estaba, no sería esta parte. Sería 2x sobre 3y cuadrada más 2y menos 5. ¿Sí? Entonces, este 3y cuadrada más 2y menos 5 que estaba multiplicando, lo pasé dividiendo. Y bueno, esto no se te olvide a que es igual. Esto es igual a diferencial de y con respecto a diferencial de x. Que no se te olvide, esto es lo mismo que y'. ¿Sí? Entonces, ahí quedaría el ejemplo. Como podrás darte cuenta, esto siempre se va a hacer. Y bueno, vamos a hacer otro ejemplo para que puedas entender cómo se hace la derivación implícita. Un comentario muy importante es que no necesariamente la ecuación así como está la vas a dejar. Hay veces, hay muchas veces que tienes que modificar la ecuación. Es decir, antes de derivarla, se vale hacer trucos algebraicos o se vale que le multipliques por un 1 o se vale que la veas de una manera más sencilla. Ajá. Entonces, no siempre se deriva, se empieza a derivar desde un principio, ¿eh? O sea, estamos empezando con algo muy sencillo, pero ahorita vamos a ver ejemplos en donde no nada más es agarrar y ya derivar. Hay que ver de qué manera puedes ver la función o la ecuación para poder derivarla, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Bueno, fíjate, ahora vamos a hacer este ejemplo, está interesante. Te dice calcular la pendiente de una gráfica implícita, ¿no? Entonces, tiene un nombre, tiene el símbolo del infinito, esta gráfica está padrísima, pero te piden calcular la pendiente de esta gráfica en el punto 3,1, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a derivar implícitamente, pero no así, así la notación está un poco horrenda. Vamos a verlo con y', para que veas qué sencillo se ve con y', ¿sale?
Bien, ya la tengo acá. Mira, la función es 3 por x cuadrada más y cuadrada al cuadrado y eso es igual a 100xy. Entonces, bueno, vamos a derivar implícitamente y después de ahí vamos a despejar y' y sustituiremos la pareja ordenada que nos están dando en la y', porque acuérdate que y' es una nueva ecuación que depende tanto de x como de y. Ajá. Muchas veces nada más depende de x, solo depende del tipo de ecuación que estés derivando. Entonces, bueno, ahí tengo de entrada, tengo 3 por x cuadrada más y cuadrada elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ahí, lo que yo te recomiendo es, pues, derivar como, o sea, ahí estaríamos utilizando la regla de la cadena, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Pues porque si tú te das cuenta, tengo una función, tengo un 3 ahí al lado izquierdo y aparte la estoy elevando al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjate, es importante aquí entender que muchas veces pues también vas a tener que utilizar aquí la regla de la cadena. Si estuviera nada más x cuadrada más y cuadrada y no estuviera elevado al cuadrado, no utilizaría la regla de la cadena. Me lo haría directamente, derivaría x cuadrada, derivaría y cuadrada, etcétera, ¿no? Como lo hice en el ejemplo anterior. Pero aquí aguas porque tengo un 3, pero aparte está elevado al cuadrado. Entonces, fíjate, vamos a poner derivando implícitamente por la regla de la cadena, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tengo es, bueno, 3 por 2 me va a quedar 6 veces. Ajá. Esto de adentro va a quedar idénticamente igual. Me va a quedar 6 por lo de adentro elevado a la 1, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si tú derivaras 3x cuadrada. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrada? Pues sería 6x. X ya está elevado a la 1, le restas un 1, ¿no? Entonces lo mismo aquí, 3 por 2 te queda 6x cuadrada más y cuadrada está elevado a la 1, ajá, por la derivada de lo de adentro. Entonces sí es muy importante ese paso, que derives afuera porque está elevado al cuadrado y ahí vas a multiplicar por la derivada de lo de adentro, ¿no? Entonces aquí vas a multiplicar por 2x, que es la derivada de x cuadrada, y la derivada de y cuadrada sería 2y por y prima. Ajá. Vuelvo a repetir lo que hice. Multipliqué 3 por 2, 6, y lo de adentro lo dejé idénticamente igual y está elevado a la 1. Si estuviera elevado todo el binomio al cubo, sería 3 por 3, 9 de x cuadrada más y cuadrada elevada al cuadrado. Pero como está elevado al cuadrado, por eso queda este elevado a la 1, ¿no? Ahí hay un 1 invisible, ¿no? Entonces, por eso me queda 6 por x cuadrada más y cuadrada por la derivada de lo de adentro, que sería 2x más 2y por y prima, ¿sí? Y hasta ahí ya derivé el lado izquierdo. Ajá. Entonces, ahora, derivando del lado derecho, ¿qué me quedaría? ¿A qué va a ser igual esto? Bueno, pues la derivada de 100xy, pues ahí voy a utilizar la regla del producto. La derivada de 100xy. ¿Quién sería la derivada de 100xy? Bueno, aquí el 100 lo puedes dejar afuera para que no tengas problema. O puedes tomarlo como 100xy, como tú gustes. Yo lo voy a dejar afuera, ¿no? Entonces pongo el 100 afuera y ahora empiezo a derivar xy. ¿Cuál es la derivada de xy? Aguas que ahí tengo un producto. Entonces ahí tengo es la primera, que es x, por la derivada de la segunda, que sería y prima, más la segunda, que es y, por la derivada de la primera, que vale 1. Y cierro paréntesis. ¿Le entendiste? El 100 lo dejas afuera y vas a multiplicar por la derivada de xy. Otra vez, la derivada de xy es la primera función que es x por la derivada de y. La derivada de y es 1, pero tienes que multiplicar por y prima. Por eso pongo x por y prima, más la segunda que es y por la derivada de la primera. La derivada de x vale 1. ¿Sí? Ok. Ahora, para continuar, ahí puedo simplificar cosas, ¿no? Tengo ahí un 100 y tengo un 6, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues el 6 que está multiplicando,
lo voy a pasar dividiendo. Ajá, para hacer esto más fácil. O sea, acuérdate que entre más fácil veas las cosas, entre más sencillas lo hagas, pues más rápido le vas a entender, ¿no? Entonces, lo del lado izquierdo, hasta este momento lo dejo igual. Y del lado derecho voy a poner 100 sextos, ¿no? Que al final de cuentas 100 sextos es igual a 50 tercios, ¿no? Ajá. Eso es para simplificar numeritos, ¿no? Y para no estar trabajando con números grandes. Y bueno, eso lo estoy multiplicando. Aquí me quedaría lo siguiente. Me va a quedar X por Y' más Y. ¿Por qué? Porque Y por 1, pues es Y, ¿no? Ya no lo cargo, ¿sale? Ok, bueno. Ahí simplifiqué un poco, ¿no? Ahora, lo que me queda por hacer, una vez que yo ya derivé de ambas partes, ahora voy a, aquí esta multiplicación la tengo que quitar, o sea, tengo que hacer esta multiplicación de ley, ¿sale? Entonces, voy a multiplicar, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar en la multiplicación? Fíjate, al hacer la multiplicación, me va a quedar X cuadrada. Ajá, bueno, ahí al hacer la multiplicación me queda 2, me queda X cuadrada por 2X, me queda 2X cúbica, ¿estarás de acuerdo? 2X cúbica, luego me va a quedar más 2, más 2X cuadrada, más 2X cuadrada, Y por Y prima, porque estoy multiplicando la X cuadrada por 2X y la X cuadrada por 2Y prima, ¿no? Entonces me queda 2X cuadrada Y prima, y luego vamos con el siguiente término, más Y cuadrada por 2X me va a quedar 2X Y cuadrada, y finalmente me va a quedar más 2Y por Y cuadrada, me va a quedar 2Y cúbica, ¿estarás de acuerdo? 2Y cúbica por Y prima, ¿no? ¿Sale? Ahí está, me fijo en mis multiplicaciones, 2X cúbica, 2X cuadrada Y prima, más 2XY cuadrada, más 2Y cúbica Y prima, ahí está. ¿Y eso qué va a ser igual? Bueno, ahí voy a multiplicar 50 tercios. 50 tercios me va a quedar multiplicado por XY prima, más 50 tercios por Y. ¿Sale? Multipliqué el 50 tercios. Ok. Ahora, una vez que ya tengo estas multiplicaciones, las Y primas las dejo del lado izquierdo y todo del lado izquierdo, y del lado derecho voy a dejar todo lo que no tenga Y prima. ¿Sale? Entonces, ¿con quién me voy a quedar? Me voy a quedar con este. ¿Con cuál otro me voy a quedar? Me voy a quedar con este, porque tiene a Y prima. ¿Estás de acuerdo? Y me voy a quedar con este, que también tiene a Y prima. Pero aguas que es positivo y lo estamos pasando del otro lado. Se hace negativo, ¿verdad? ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues eso va a ser igual a lo que estaba del lado derecho, que es 50 tercios de Y, y voy a restarle estos términos, ¿verdad? Este que estaba sumando va a pasar del otro lado restando. Y este otro término, ¿no? Ajá, ahí está. Entonces, si tú te das cuenta, lo que acabo de hacer es lo que tenía Y primas, lo dejé del lado izquierdo, y lo que no tenía primas, ajá, lo dejé a la derecha, en el miembro derecho, ¿sale? Entonces, es muy importante ese orden. Siempre debes de llevar ese orden, si no te vas a perder, ¿no? Entonces, ya que tengo, una vez que ya tengo esta parte, ahora procedo a factorizar Y prima. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjate, finalmente
me va a quedar y' que multiplica ¿a quién? Bueno, factorizando todo me va a quedar 2x cuadrada, 2x cuadrada y, ¿no? 2x cuadrada y más 2y cúbica, ajá, menos 50 tercios de x. Ajá, entonces estoy factorizando la y', 2x cuadrada y más 2y cúbica menos 50 tercios de x. Y del lado derecho, bueno, pues no hay nada mucho que hacer. Así lo dejo tal y como está, ¿no? ¿Ok? Y ahora entonces, acuérdate que el siguiente paso es todo lo que quedó dentro del paréntesis, está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo, ¿no? Entonces, a continuación, lo que hago es y', ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues y' va a ser igual a esto sobre esto, ¿no? Ajá, ahí está, ¿no? Entonces dices, bueno, está un poquito grande toda esa parte, pero así sería la parte, ¿no? Entonces, esta es una función, es una ecuación que depende tanto de x como de y. Ajá, es y'. Entonces, bueno, lo que único que nos faltaría por hacer es hacer la sustitución, ¿no? Vamos a verlo cómo aparece ahí en el texto. Fíjate cómo llegan a lo mismo. Y bueno, ahí están factorizando, ¿no? Vamos a factorizar el x cuadrada más el y cuadrada para que se vea más bonita esa parte, ¿no? Entonces, nada más ahí, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, esto es igual. En la parte de arriba tengo lo siguiente, fíjate, lo puedo ver así, ¿no? Tengo mi cociente que serían 50 tercios de y. Y bueno, pues yo puedo factorizar un negativo y puedo factorizar un menos 2x. O sea, me quedaría 50 tercios de y menos 2x que multiplica a x cuadrada más y cuadrada. Sí, ¿qué es lo que hice? Factorizar un menos 2x. Ajá. Y en la parte de abajo, si tú te das cuenta, también tengo 2x cuadrada y más 2y cúbica. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo factorizar un 2y. Si yo factorizo un 2y, pues ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto, ¿no? 2y que multiplica a x cuadrada más y cuadrada, porque estoy factorizando un 2y, menos 50 tercios de x. ¿Sale? Y ahí está a lo que llegan ellos, ¿no? En este caso, en la derivada de y con respecto de x. Y bueno, ahí están haciendo algunos cálculos, pero bueno, a ver. Y bueno, entonces lo único que faltaría por hacer es sustituir en y' la parejita 3,1, ¿no? Entonces ahí, al hacerlo, fíjate lo que va a pasar. Lo hago rápidamente. Se me va a acabar el tiempo. A ver si no me corta aquí. Entonces, la parejita que voy a sustituir es la 3,1. Entonces, y ¿cuánto valdría? Y valdría 1, ¿no? Tengo un 1 ahí. Entonces, aquí sería 2 por 3, porque es la pareja 3,1. Luego me quedaría 3 al cuadrado, luego me quedaría 1 al cuadrado y aquí abajito me quedaría 3, ¿no? Multiplicando, ahí está el 3. Y aquí abajito también me quedaría 3 al cuadrado más 1 al cuadrado por en este caso, 3
ahí me quedaría el 1, ¿no? 2 por 1, porque y vale 1, 3,1. Y bueno, hay que hacer ahí operacioncitas. Me quedarían 50 tercios. Se me va a acabar el tiempo, pero bueno, ya tú lo terminas ahí en esa parte. Tengo 50 tercios. Luego me queda menos 2 por 3, 6. 6 por 3 por 3, 9 más 1, 6 por 10, ¿no? Entre 2 por 1, 2, 2 por 10 te quedarían 20 menos 50, ¿no? Ajá, y esto es igual a 60. Bueno, ahí me queda una fracción. Y bueno, pues ahí, a final de cuentas hay que hacer operacioncitas para llegar al resultado. Esto finalmente me comentan que son 13.